El regreso, historias que contar. Muy buenas noches, estamos en un nuevo episodio del regreso. Estamos hoy con un invitado súper especial desde la ciudad de Quito. Hola Julio, cuéntame, ¿cómo estás hoy? Hola Paulina, muy bien, muchas gracias, muy contento de estar en tu programa. Igual nosotros contentos de que hayas aceptado esta invitación y pues vamos a compartir un poco aquí de viajes, de experiencias. Y cuéntanos, ¿por qué escogiste este lugar para hacer el podcast? Yo creo que en el ritmo cotidiano, en su frenesí, su aceleración que te absorbe, al tiempo que le dedicas para trabajar, para producir, para la subsistencia, puede llegar a ser a veces tal vez un poco monótono y puede ser también fatigante, ¿no? Porque trabajas bajo cierta presión. Entonces, pienso que para llevar una vida un tanto equilibrada es importante tener espacios como de fuga, como para poder relajarte, encontrarte con tus amigos, escuchar música. Es un espacio también en donde no escuchas tanto música comercial, vas a escuchar música un poco más rebuscada de DJs que están estudiando diferentes ritmos, entonces es interesante venir a explorar música que no se escucha normalmente y puedes comer y conversar con tus amigos y pasar un buen momento. Perfecto, entonces estamos aquí en En Joint. el Joint en Quito. Perfecto, muy bien. Vamos entonces a hablar un poquito de la biografía de nuestro invitado. Nuestro invitado es un especialista en ciencias políticas y comunicación con más de 25 años de experiencia entre Ecuador y Europa, con 3 maestrías y el dominio de 4 idiomas, Julio. Cuéntanos, ¿cuáles son estos 4 idiomas? Bueno, dominio en unos más que otros, pero conocimiento, digamos, de francés, inglés, italiano y portugués. ¿Y cuál es el idioma que más te gusta? Con el que más me he Identifica. relacionado es con el francés. ¿Y por qué? Estudié en un liceo francés, después en la Alianza Francesa, después me fui a estudiar a la universidad en Francia, viví 10 años allá, entonces estuve muy vinculado con la cultura francesa, trabajé también en ese idioma, entonces creamos que tengo un mayor relacionamiento con esa lengua. Perfecto. Julio ha trabajado en asesoría política, gestión pública, cooperación internacional y comunicación estratégica. Actualmente trabaja en el posicionamiento internacional de Quito, impulsando la diplomacia de ciudades, alianzas globales y análisis geopolíticos. Ha sido asesor en la Asamblea Nacional, en el Parlamento Andino, en la CENESID. Presidió CIESPAL y ha colaborado con diversas instituciones públicas y privadas. Como académico, es profesor universitario y autor de más de una decena de publicaciones sobre teoría crítica, comunicación y política contemporánea. Su trayectoria internacional en Francia, Italia y España complementa una visión global que integra pensamiento crítico, acción pública y estratégica, consolidándolo como una voz sólida en análisis político, comunicación política y diplomacia urbana. ¿Qué se siente escuchar toda esta trayectoria que tienes, Julio? A veces sorprendente porque uno dice, ¿a qué rato hice tantas cosas? Sí. Pero que creo que al fin y al cabo forma parte de la vida, ¿no? Lo que uno ha venido haciendo en los años después de la universidad, en los trabajos que ha tenido, eso te ha forjado en diferentes experiencias. También la idea de mantenerte estudiando, estamos en un mundo muy competitivo, Sí. entonces es importante tratar de mantener el conocimiento al día. Entonces creo que es una sumatoria de formación académica con experiencias laborales diversas. Creo que es fruto de eso. Sí, sorprende escuchar Ay, un sí, poco que claro. son muchos Y años. sí, qué interesante. Y además por diferentes partes del mundo. ¿Cómo nació ese amor por la política? Em, creo, creo ante todo que se debe a mi abuelo por parte de madre, digamos, por el lado de Echeverría. Mi abuelo era un apasionado de la política y de la situación del país. Acompañaba muy de cerca siempre el acontecer político de las diferentes coyunturas en sus diferentes épocas y tiempos. Escribía en los periódicos, estaba muy activo en el debate, era un hombre de debate de ideas, de deliberación
y para su generación era un hombre bastante de avanzada en el sentido que era liberal de pensamiento Ujú. y tenía, digamos, esta idea de que Ecuador era un país pequeño en el mundo y que era importante si se podía que sus hijos, es decir, mis tíos salgan a estudiar afuera, ayudó a que casi todos mis tíos estudien afuera. Entonces crecimos con primos de diferentes lugares, oyendo diferentes idiomas y entendiendo que el viaje es muy importante para contribuir con la formación y el conocimiento que te aporta mucho. Entonces, después en casa también me empujaron mucho para que salga y pueda ir a tener experiencias académicas y profesionales en otras latitudes. Como tú dices, ¿no? Siempre tuviste esa conexión directa con los viajes, otras culturas. ¿Qué es siempre, por ejemplo, el regreso? Después de tantos viajes que tú has hecho, ¿qué es para ti el regreso? El regreso para mí es siempre entusiasmante y Ujú. cargado de ilusiones porque sabes que te vas a encontrar con un nuevo Quito. No es nunca el mismo Quito del que te vas al que vuelves, Ujú. porque para todos la vida cambia. Tus amigos cambian de trabajo, se casan, se divorcian, tienen nuevos amores, también viajan, tus padres también van envejeciendo, Ujú. tus tíos, tus primos, todo cambia. Entonces, uno siempre vuelve con esta curiosidad y ese entusiasmo de ver con qué te va a sorprender la vida, qué vas a aprender, qué vas a conocer, qué te va a sorprender. Entonces, había siempre esta gran expectativa de volver y sobre todo de reencontrarte, porque yo vengo de una familia muy unida, muy unida, en donde los almuerzos familiares son frecuentes, los cafecitos familiares, incluso fiestas, cumpleaños, aniversarios, los celebramos en familia, entonces también esta ilusión de volver a verte con los primos, con los Ujú. tíos, las tías, las primas, era Sí, siempre muy emocionante. claro, ese reencuentro. Nos hablas mucho de tu espacio, de tu ambiente, de tu familia, pero ¿cómo era ese Julio que estaba aquí, un día se fue y luego regresa? ¿Cómo tú has cambiado a lo largo de los viajes? ¿Cómo te sientes? Creo que he sido una persona muy afortunada Ujú. porque de cierta manera he podido contar con el respaldo de mi familia, que es muy importante, que Sí, te puedan apoyar, dar esa seguridad sí. de que vas a estar allá de cierta manera todavía vinculado a la familia, un poco Ujú. cuidado. Digamos, me subí en esa ola de que si tienes la posibilidad de salir a estudiar afuera, hazlo. Si tienes la posibilidad de relacionarte con otras universidades y adquirir conocimiento afuera, hazlo, sobre todo en ciudades en donde hay un poco más de desarrollo científico, académico, hay mayor innovación, entonces creo que eso te amplía tus horizontes, te amplía las perspectivas, Ujú. te permite conocer otras formas de ser en el mundo, otras formas de relacionarse con las actividades de esparcimiento, culturales, de ocio creativo. Entonces creo que esa parte es muy linda. Ujú. Interesante. Como nos contaste, ¿no? Siempre tuviste ese apoyo de tu familia, pero ¿hubo alguna persona en especial que un día te dijo, ándate, inténtalo, vuela, abre tus alas? Bueno, aparte del lado materno, que te digo, estaba muy vinculado por el lado de mi abuelo, con esta idea de salir, de si es posible estudiar afuera, lo que más se pueda. Ujú. Mi padre también es una persona migrante, ¿no? Mi padre es chileno, vino Ujú. al Ecuador en el 73, consecuencia de los problemas que habían en Chile con la dictadura y el Mm. golpe militar. Conoció a mi madre, se casaron, bueno, nací yo. Ujú. Pero mi padre también tenía ese empuje, ¿no? En la sangre, esa idea de salir a devorarse el mundo, a conocer nuevos horizontes, otras perspectivas. Vino a Ecuador, se desarrolló como empresario, le fue bien. Y él tenía esta idea de, hijo, si es que puedes, dale, vamos, sal, anda, ve, descubre, conoce, muévete, aprovecha. Entonces, en gran parte también por un empuje de mi papá, Ah, ¿no? mira, qué interesante. Entonces, ya, ahora sí hablemos del viaje en sí. ¿Qué sentiste la primera vez que viajaste solo a estudiar o trabajar en otro país?
tienes una serie de sentimientos encontrados, ¿no? Por Ujú, un lado tienes, eres joven, tienes expectativas de con qué te vas a topar, qué capacidad va a tener el mundo y la vida de sorprenderte, con qué sorpresas te vas a encontrar. sí. Pero eso también a su vez es angustiante, ¿no? Porque no tienes un control de lo que va a pasar, no sabes con qué tipo de gente te vas a encontrar, qué tipo de experiencias vas a tener, si te van a agradar, si va a ser placentero o si más bien va a ser un momento de dolor, de angustia, de tedio, de estrés. Entonces lo lindo es ir con un espíritu abierto, Ujú, es ir abierto sobre todo a relacionarte con lo que es diverso, porque te vas claro. a topar con otros sabores, con otras formas de vivir, de conversar, de sociabilizar, y no es como en tu tierra. Entonces, si tú estás esperando cuando sales afuera tener lo que está en tu casa, no te va a ir bien. Ujú. Más bien adquirir nuevos códigos, adaptarse a nuevos códigos, incorporar nuevos códigos, nuevas maneras de relacionarte con las personas, con el mundo, con las actividades. Creo que esa parte de la apertura es muy importante cuando uno piensa salir del país. Qué interesante. A ver, Julio, coméntame, ¿recuerdas la primera noche en Francia, en Italia o en España o alguna anécdota que nos quieras compartir? Eh, ¿Qué te podría decir? Por ejemplo, cuando salí por primera vez a Europa, llegué a España. Mi primera maestría fue en la Universidad Politécnica de Madrid. Veníamos del Mariscal Sucre, que es donde es ahora el Bicentenario, un Ujú, aeropuerto claro, pequeño, que pequeño, es como sí. tu referencia del aeropuerto. Claro, Y llegas a Barajas, que es es una inmensidad. como aterrizar en Marte o en Plutón, en otro planeta, con una infraestructura gigante donde tú ves que todo funciona, tú ves una señalética, empiezas a ver ya una relación con el espacio, del respeto a la persona que consume el espacio, de cuidado, a ver, estás aquí, por aquí te vas para acá, por aquí te vas, acá hay este transporte, acá hay otro. Y claro, yo había crecido toda mi vida en Ecuador asociando al castellano con el caos, ¿Ya? con el relajo, con el mal funcionamiento de las cosas, con el smog, con el desorden, con serie de problemas. Ujú. Y llegas allá y ves que el castellano funciona bien, que tu entorno es desarrollado, es seguro, es bien iluminado, que hay varios espacios públicos, hay parques, hay plazas, que la gente recorre a pie la ciudad. Claro. Y vos dices, wow, qué lindo. Eso Ujú, me impresionó mucho cuando llegué por primera vez de España a ujú. Madrid. O sea, primero, ¿y cuánto tiempo pasaste ahí en Madrid? En Madrid estuve un Ujú, año y medio más o menos. ujú, Entonces, era una maestría que tenía su momento de práctica académica, teórica, que asistías a la universidad ujú, y para poder graduarte tenías que tener una práctica profesional laboral de 2 o 3 meses. ujú. Y luego, ¿cómo fue esa decisión de seguirte formando en Europa? Luego Francia, luego Italia. Cuando fui a Madrid, Ujú. tuve un primer shock, digamos, ¿no? Porque terminé la maestría Ujú, y regresé a Ecuador pensando que ahora que tengo una licenciatura más una maestría, seguramente con mi conocimiento y las experiencias adquiridas, voy a poder sumar y trabajar en Ecuador y desarrollarme como profesional y hacer mi vida, ¿no? En el claro. país, que es lo Ujú. que uno espera. Pero me topé con la grave crisis económica y política de Maguat. Ya. Llegué justo en el momento de la quiebra del sistema financiero, 14 de 17 bancos, en un momento en que la política no tenía ningún crédito, ¿no? Los políticos era la lógica del que se vayan todos, no servían para nada, Ujú. nada en el país funcionaba. Y en esa quiebra económica salieron 2 millones de ecuatorianos. Entonces era un poco una paradoja. Yo llegaba y los ecuatorianos lo Se único estaban que yendo. querían era salir. Un caos ahí. Entonces eso me generó a mí una especie de depresión, una especie de angustia, una especie de malestar, porque yo había venido muy entusiasmado y muy contento de la experiencia en España. Me había gustado muchísimo, pude viajar mucho por España, con este tema de los low cost, también Es conocer mucho otras más. ciudades. Ajá. Y aquí era todo un caos, ¿no? Todo el mundo estresado, todo el mundo angustiado. Prendías la tele y las familias llorando por todo lo que habían perdido a nivel económico, por las pérdidas familiares, incluso suicidios, era todo un drama. Y dije, no,
Acabo de venir de España, fue una experiencia muy buena. Ahora, ya que yo tengo el francés también incorporado, voy a tratar de ahora hacer una experiencia en Francia. Y ahí apliqué a la Sorbona Wow. y me aceptaron y fui a estudiar a la Sorbona. Claro, porque uno cuando viaja, regresa a su país, tiene como que esas ilusiones de cambiar, hacer algo, a comerte el mundo prácticamente. Y para que te encuentres con esta realidad es algo lamentable. Entonces Sí, buscabas, frustrante. claro, Eh, Tenía una necesidad urgente de huir, ¿no? De ¿ya? salir ¿Cuánto porque tiempo pasaste aquí en Ecuador después de que regresaste? como 2 años, un Ujú. año y medio hasta armar todo el viaje, mandar las informaciones, la documentación, todo lo que te piden. Me aceptaron y me fui a estudiar a Eso. Francia. Y era una maestría también de aproximadamente año y medio, 2 años. Ujú. Pero ya cuando llegué a París fue como que algo me atrapó, ¿no? Primero Ya, la ciudad es muy seductora, es fascinante. la ciudad del amor, ¿no? La ciudad del amor, Claro. de la cultura, la ciudad para caminar, la ciudad de las callejuelas pequeñas, de la iluminación así, que te invita a recorrerle de noche. Entonces la ciudad te va absorbiendo y Sí, dije, te va aquí, enamorando. aquí me voy a quedar un rato, o sea, aquí me voy a organizar para quedarme un rato porque me gusta, me siento bien y voy a hacer aquí un rato mi vida, al menos me siento bien. Sí, Y eso como, fue lo que me llevó a quedarme. sí, porque a veces hay lugares que te atrapan. Quizá no vas con tanto pensamiento de decir, pero llegas de ese lugar y sientes, este lugar es para mí. ¿Algo así Sí, sí, sentiste? sí, algo así. Me gustaba la Ujú. comida, me gustaban los sabores, es la tierra de vinos, tierra de una gastronomía diversa y muy Sí, rica, milenaria, donde se siente el peso del tiempo, ¿no? Vinculado a los valores de uso del territorio, cada territorio orgulloso de sus sabores, de su forma de preparar la comida, los claro. vinos. Entonces, me di cuenta que estaba en un país que le daba mucha importancia a la comida, que son muy Ujú, cuidadosos con la comida. Entonces me gustó mucho también los vinos, el esparcimiento nocturno, el tipo de ujú. oferta, el tipo de bares, la seguridad, Eso sobre la todo. posibilidad de moverse, ¿no? Lo público. Una de las cuestiones que más me llamó Sí. a mí la atención de Europa siempre fue el desarrollo de lo público con calidad. Claro, el metro, El imagínate. metro, los Los buses, las buses. bicicletas, ¿no? Sí. Los trenes, ¿no? Entonces, Ujú. subirte en París y después de unas 3, 4 horas estar en Ámsterdam, estar en Imagínate. Bélgica y Sí, está todo un conectado. sistema muy bien conectado, muy cómodo, seguro. Sí. Entonces, todo eso es lindo. Claro, y te va cautivando. Por otro lado, cuéntame, ¿qué encontraste algún choque cultural? Hablas de lo lindo, lo hermoso que es Francia y todas sus bondades, pero algo que no entendías, quizá, Uno de ¿qué? los principales choques tal vez fue sentir una gran tristeza por los ecuatorianos que no pueden desarrollarse libremente en su propio país en Ujú. materia de sexualidad y de amor, ¿Ya? por la mirada castigadora, digamos, de ¿Religión? la lógica heteronormativa, del peso de la religión, esta idea de la culpa, del pecado, de la suciedad, ¿no? Ujú. Cuando allá vos ves que son grandes capitales con barrios donde están las diversidades y que se aman libremente y que ocupan el espacio libremente, que no son agredidos, que no son maltratados, que puedes contactarlos, compartir con ellos muchas experiencias. Entonces, me parecía súper lindo esos espacios de encuentro y decía, qué pena en Ecuador, eso es clandestino, es oculto, es una vida No, de submundos, digamos, que no claro. es explícito. Y eso me daba bastante pena, por ejemplo, porque es una gran porcentaje de la población que no puede vivir libremente su vida. A mí me gustaba ya que es un continente de libertades Ujú. donde tienes todo y todos se respetan, digamos, relativamente. Claro, eso A es lo que pesar de más. que ahora, perdón, Ujú, claro. que comente, Ujú. a pesar de que ahora vemos un recrudecimiento de la extrema derecha, podríamos decir fascistoide nuevamente, que es una derecha excluyente, racista, ¿no? Que estigmatiza al otro, que no aprecia. O sea, parece que la historia no se aprende después de que se mataron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Con esta idea de estigmatizar a ciertos sectores.
ahora estamos viendo nuevamente que aparece con fuerza en Europa eso, y eso sí me da pena porque es como no Regresar al repasar la pasado. historia, Claro, claro, regresar al y no ir pasado. hacia adelante, ¿no? Hacia un progreso que sea, que amplíe derechos, que amplíe posibilidades de coexistencia, de sociabilidad entre diversos, iguales, ¿no? Entonces tú ves que no, ellos no son como nosotros, ellos son diferentes, ellos, y eso pone fronteras, pone límites, pone divisiones, y esa parte creo que no es la más interesante Ujú, de, entiendo. de la experiencia del viaje. Ujú. Por otro lado, también nos comentaste que tuviste luego otras experiencias, te fuiste luego a Italia. ¿Cómo fue esto? Esto fue gracias a mi tío Julio, Ujú, que es un sociólogo, politólogo que estudió en Trento ujú. y que tenía un grupo de amigos de la Universidad de Trento muy queridos que han venido muchas veces a visitarle acá, y mi tío también, o sea, han mantenido siempre la En relación. contacto, Nosotros sí. crecimos viendo esa idea de mantener las amistades, y Qué lindo. no importa las fronteras, sino que se puede, cuando tú haces una buena amistad, tener la amistad en otras latitudes. Sí. Entonces mi tío tiene un gran amigo que se llama Giampiero Rosati, Ujú. y Giampiero tiene un agroturismo en Orvieto, ¿no? Ah, mira. Es una casa, digamos, parecería medieval, hecha de piedra, una casa de campo, Ujú. y el agroturismo vive de lo que produce, ¿no? Entonces yo fui a hacer como, yo me formé en turismo, fui antes de ir a Francia a tener una experiencia de unos 3 meses en ese agroturismo, que es como un hotel que tiene 12 habitaciones, Ujú. recibe mucha gente de anglosajona, ingleses, australianos, no sudafricanos, Sí. norteamericanos, pero también gente del turismo interno, de Ujú. Roma, ¿no? Sí, de Estás todas muy cerca de las Roma. regiones, sí. Y lo lindo era ver el proceso productivo, ¿no? Ellos tratan de que la comida pase lo que menos se pueda por procesos de refrigeración, o sea, la comida es, Tiene vas a que la ser tierra fresca, sí. súper fresca, entonces ahí el conejo, está la gallina, está el Claro. pollo, vas al campo y vas directo a la cocina, Ujú. sin cadenas de frío. Entonces eso es también otro país que me impresionó mucho en su celo gastronómico, ¿no? O sea, Sí. los italianos, los franceses, Y ese cada amor que uno son tienen por muy, su muy gastronomía. orgullosos de su Sí. comida. Entonces, claro, era una linda experiencia porque podía practicar idiomas, conocer gente diversa, y trabajar en algo que es muy importante. Es decir, tú conoces Francia, España, Italia. Te hablo Francia, España e Italia, seguramente reciben un promedio aproximado de 70 millones de turistas al Al año. año. Entonces, ese es un Incluso más, motor ¿no? del desarrollo económico, pero para que ese motor funcione tiene que haber ciertas condiciones, ciertos estándares de calidad, ¿no? Entonces, claro, son muy cuidadosos en los procesos productivos, el tipo de higiene de la cocina, Eso la sí. higiene del salón donde se atiende la comida, de los espacios. Los estándares de calidad son muy elevados porque eso hace que el cliente quiera volver. Ellos tienen mucha experiencia en eso. Entonces era una buena escuela, ¿no? En la vida de la formación que uno estaba formándose como profesional, era muy lindo. Qué bonito. Cada país te regaló algo nuevo, ¿no? Entonces, ¿cómo cambió tu manera de ver el mundo después de vivir en Europa? Uno de los aspectos que más me afectó es el tema de la importancia del Estado, ¿no? Yo me di cuenta que tanto en Francia, Italia como España, las élites económicas, en una lógica de competencia entre élites italianas contra españolas o Los francesas, franceses. habían apostado en el desarrollo de sus países, habían Ujú. apostado en el desarrollo de la ciencia, la tecnología, hacer autos, hacer computadoras, Claro, hacer pues. teléfonos, hacer helicópteros, hacer aviones, uno mejor que otro, tornarse más competitivo, y eso había jalado al desarrollo de sus países. Pero por un lado tienes ese desarrollo, ¿no? De la industria, de la tecnología, de los sistemas de movilidad y todo eso, pero por otro lado también tienes una élite que entiende la importancia del Estado, porque es ese Estado que regula y sobre todo que redistribuye, el que permite acortar las asimetrías. Me pareció que era impresionante la cantidad de clase media que tú ves ahí, una Sí. clase media con poder adquisitivo, que puede viajar, que tiene tiempo libre, que puede ir a conocer otras ciudades, ¿no? Ujú. Y que tiene su formación de manera gratuita.
Sí, y si se enferman también es gratuito, ¿no? Aquí tienen en buenos América servicios. Latina nos han formado con la idea de que si quieres tener una buena educación hay que pagar, y qué chévere, hay que pagar, o sea, qué bonito, Y ¿no? no, no, ¿Y eso es qué lo pasa normal. con las grandes mayorías que no pueden pagar? Entonces me pareció un contraste muy fuerte con sociedades muy excluyentes, ¿no? Me parece que las élites en América Latina no entienden el rol del Estado y eso hace que tengamos países muy desiguales. Si tú te fijas, Quito, Cuenca son ciudades relativamente con ciertos servicios Sí. que A están más o nivel menos bien de, dotadas, pero ajá, fuera de esas dos ciudades ya gran parte de Guayaquil no está bien abastecida, las ciudades intermedias tampoco. es Si te verdad. enfermas en cualquier ciudad intermedia o pequeña, te puedes morir, Claro, tienes que pedir tienes el que cambio a venir las a grandes Quito. ciudades, sí, Entonces, esas asimetrías, esas desigualdades complejo. territoriales me impresionaban. Tú vas allá en España, puede ser Madrid, Barcelona, Valencia, te bajas en un terminal de buses, en un terminal de trenes, en un aeropuerto, todo está igual de Sí, calidad, te conectas, es seguro. eh, y creo que ahí es la centralidad digamos, del Estado, que asigna recursos y que hace que empuje que todo se vaya desarrollando relativamente de manera homogénea, que no hayan estas brechas tan grandes, ¿no? Entonces eso me llamó mucho la mira, atención. teniendo ese gran conocimiento, ¿crees que es complejo que eso suceda en nuestro país? Yo creo que sí, ¿no? Y eso es en gran parte lo que empuja a la gran polarización que vemos en nuestro país, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay muchos analistas políticos y consultores que te dicen que ahora estamos en una época en donde no hay el clivaje izquierda-derecha, Ya. que el clivaje izquierda-derecha pertenece a un grupo muy reducido. Durán Barba llama al círculo rojo, que es la gente que estudia política, que vive de la política, que trabaja con políticos. Esa gente te puede decir cuál es la diferencia entre izquierda y derecha, pero que el común de los mortales, las gran mayorías, No va a no, decir. ¿no? Y que si vos agarras los temas de interés de la sociedad, primero es el fútbol, luego es el cotilleo, luego son las novelas, luego son los programas de esparcimiento, y los programas de política no interesan casi a A nadie. nadie. Y que vayan configurando una mirada más crítica, porque lo que nos vende el mundo convencional es complicado. Ellos defienden sus intereses y eso hemos visto que golpea a la calidad y a la dignidad de vida de las grandes mayorías. Pero ahí también viene otro problema, como tú dices, estamos hiperconectados, pero en cambio la creación de las noticias falsas, una persona que, como ahora con IA nos bombardean por todos lados, con los videos, ¿cómo sabemos si son verdaderos, falsos? También que se creen centros como para determinar esta información es verdadera, falsa. Tenemos como una epidemia de información, demasiada información. Hay Y mucha gente no se da cuenta el, cuáles son fil- verdaderos y falsos. el filósofo premiado Príncipe de Asturias, Bill Chung Han, habla de la infoxicación, Sí, ¿no? eso, Que infosicación. vivimos además en una fugacidad de noticias que Ya ves. te bombardean, aparecen y lo que te enteraste ayer ya se olvidó hoy, Ajá. te inundan de noticias. Entonces yo creo que ahí haría una pausa en el sentido de qué es lo que como ecuatorianas y ecuatorianos nos interesa. Claro. ¿Qué es lo que ayuda a que el Ecuador mejore condiciones de vida? ¿Más inversión pública o menos inversión pública? ¿Más contratación de maestros o menos? ¿Más contratación de médicos o menos? Menos. ¿Más ¿Qué es lo que creación? necesita? Imagínate, el gobierno está muy feliz y orgulloso de que su obra estrella sea una cárcel, cuando tienes a gente que está escapándose del país despavorida por el miedo, la angustia, la violencia, el crimen, el narco. Ujú. Entonces vos dices, ¿qué tipo de país queremos? Entonces, creo que hay que ser más atentos a cómo nos presentan las noticias, qué es lo que nos hacen aceptar como bueno y aceptar como malo. Creo que hay que ser un poco más maliciosos, ¿no? En ese sentido de, ¿será que lo que me dicen me va a hacer realmente De bien a poner mí? en duda. Fíjate lo que yo te decía, en las familias europeas, eh, el hecho de que el Estado te cubra la educación primaria, secundaria y universitaria, permite que un gran contingente de recursos que tus padres podrían estar destinando a eso en el mundo privado, se utilice para viajar con sus hijos, Ujú. salir con la familia, ir a comer, invertir en calidad de vida, Sí. ¿no? Si es que el Estado cubriría, y además de eso homogeniza el acceso a educación y formación de manera universal para Y todos. bueno, y educación de Eso es lo que calidad. deberíamos pedir como Ujú. América Latina.
Y eso es lo que la derecha lucha tanto por por no normalizar el fomentar que eso. no tengamos y que si es que lo quieres, lo pagues. Lo cual a mí me parece bien, bien fuerte porque las grandes mayorías no tienen acceso a poder pagarse una buena calidad de vida. Ujú. Y también como docente universitario, ¿has visto que también la educación sea como que ya no es los mismos contenidos de antes? Quizá las nuevas generaciones ya no te prestan atención a esa hora de clases. Quizá se ha reducido ese tiempo de concentración unos 15 minutos. Eso también es un problema. Sí, que como profesores tenemos que convivir con estos nuevos usos y costumbres del exceso de estímulos, ¿no? ¿Sí? Tecnología. Estamos viendo unas nuevas generaciones que están sobreestimuladas en diferentes aspectos de todo lo que tienen en TikTok, en Instagram, y todo es rápido, ¿no? Me quedo, me gusta, no me quedo y Sí. paso, ¿no? De manera también esta idea con lo desechable, Ajá. todo se vuelve desechable rápidamente y creo que eso puede tener ciertas ventajas porque puedes acceder a varios conocimientos de varios lugares, Ujú. pero creo que es importante, y aquí sí les digo yo así concentrado, creo que es importante, a pesar de que les dé pereza, les duela, les aburre, les parezca lo que sea, leer. Leer los clásicos de la literatura, los clásicos de la sociología, los clásicos de ciencia política, no tener miedo a leer, no tener miedo a trabajar el seso. Así como le dedican horas al gimnasio para verse bellas y bonitos y están siempre trotando y midiéndose cuántas calorías y cuántos kilómetros, midan también qué han leído, qué han aprendido, de qué temas están hablando que no sean los novios de la vecina o las separaciones de la vecina, el vecino, qué temas de calidad estamos metiendo, qué temas de interés estamos adquiriendo y compartiendo en nuestro medio, ¿no? Ujú. Entonces, creo que el hábito de lectura, que podría parecer que se está perdiendo, creo que la lectura te abre mundos y oportunidades muy vastos que te ayudan en tu formación como persona, pero también como profesional, y eso habría que insistir más, ¿no? En las nuevas generaciones que lean más. Es que también pienso que es un problema cultural. Los hábitos lectores aquí en Ecuador son bajos. ¿Cómo tú, como profesor universitario, podrías fomentar ese amor por la lectura que si no sea, Por pero ejemplo, imagínate, no les sea voy a dar desarrollado? un tip a mis colegas y colegas A profesores. ver, Yo, por coméntanos. ejemplo, creo que la lectura es fundamental si estás en la universidad y el conocimiento tiene que pasar a través de ti y la única forma de hacerlo es leyendo. Entonces, por ejemplo, yo mis exámenes los tomo orales, ¿no? Sí. Entonces yo mando ciertas lecturas y hago grupos de exposición, ¿no? De 5 en 5, de 8 en 8, y pasa yo le hago preguntas que están vinculadas a los textos y ahí veo si maneja la bibliografía, cómo organiza las ideas, cómo pone en diálogo los autores que hemos trabajado. Y creo que eso también les ayuda a ellos a saber que en ciertas materias hay que leer, Y hay que sí. prepararse porque se van a exponer a pruebas en donde van a entrar en juego sus conocimientos. Ujú. Entonces eso, a nuestros queridos compañeros docentes, que les Exacto. manden a leer Y que les tomen pruebas y pruebas orales, orales, ¿sí? Yo, sin ChatGPT. nada, porque Eso ahí te les das ayuda a cuenta. razonar, a estructurar ideas, a poner a dialogar autores, a ver Claro. cómo están incorporando y apropiándose de los temas que tú les estás enseñando. Incluso también esa habilidad social de explicar lo que entendiste de otro Claro. autor. Eso también les Y, ayuda mucho. y algo que es muy importante, sé que puede sonar polémico para algunos hablar de China, para algunos China puede parecer un país totalitario, partido único, etcétera. Pero me pareció interesante que salió una ley, o sea, que los influencers para poder Sí, hablar en público tienen tienen que que ser ser, conocedores de la materia. claro, tienen que tener Porque título tú universitario de hablabas de las comunicador. fake news. Ajá, Las fake news nacen de yo opino lo que a mí me parece, claro. pero lo que a ti te parece está has contrastado científicamente. Y no. Entonces, ¿qué le estás diciendo a la gente? Ajá. Porque la comunicación es un servicio público. Y claro. Tú compras una corbata, si la corbata está dañada, te afecta solo a ti. Pero si tú pones un mensaje en la esfera pública, Pública. estás afectando a varios. Y Entonces, sí. eso demanda una responsabilidad con lo que estás comunicando. Entonces, a mí me parece que esa ley china es muy interesante porque no se puede hablar de todo y de cualquier cosa de manera que no sea fundamentada.
Y eso, Y eso es eso lo que para, deberíamos tomar como ejemplo en claro, nuestros países. para evitar también el tema de dónde sale la información, cuál es la fuente, de qué estudio, de qué publicación, de qué año data, en dónde se hizo ese estudio, Y según las qué la muestras, fuente, claro. claro. En cambio, te das cuenta que ahora lo que pasa, como estamos hiperconectados, los jóvenes principalmente, ¿quién les prestan atención? Entonces, A los claro, influencers. entonces lo que ella dijo me parece chévere. Lo que ella dijo, es que lindo cómo lo Sí. dijo, qué chévere, me encanta. No, yo estoy de acuerdo con ella, pero Pero claro ¿y que, eso que te está diciendo de dónde viene, quién lo configuró, de dónde se estructuró, cómo se planteó, cómo se elaboró? claro, ser un poco más curiosos. Mira la información de acá, ir más allá de para Exacto, llegar a la fuente, sino exacto, cómo. exacto. Y eso es lo que pasa. Muy bien, qué interesante. Mira, empezamos de viajes y ya empezamos a hablar de todo un De todo un poco. poco. Sí, qué interesante. Por ejemplo, si algún joven que nos esté escuchando tiene ese miedo por viajar a otro país o de una ciudad a otra, ¿qué consejo le darías? Que, que no tenga el miedo, que se acuerde de Star Wars. No dejes que el miedo guíe tus decisiones, que la fuerza te acompañe y que tenga este ejercicio personal de apertura, ¿no? De apertura a lo nuevo, a lo diverso, no entrar con categorías binarias, estas que son herederas del judeocristianismo, cielo, infierno, bueno, malo, Malo, lindo, feo, flaco, gordo, blanco, no, negro. aceptar lo diverso como sabores, como colores, como ritmos, como paisajes, como climas, vivir esas experiencias de una manera abierta, porque son cuestiones que te van a sumar en la vida, ¿no? Te van a ampliar los horizontes, los sentidos, las sensaciones, las memorias, los recuerdos. Ujú. Y por otro lado, ¿qué habilidades desarrollaste viajando que hoy son claves para tu trabajo a lo largo de estos viajes? La capacidad de adaptación a lo distinto, Ujú, distintos idiomas, distintas formas de trabajar, ujú. distintas formas de sociabilizar. No es lo mismo trabajar en España que trabajar en Francia o en Italia o en Ecuador. Entonces, son códigos culturales diferentes y eso te permite tener cierta versatilidad y creo que también para el trabajo en equipo es muy bueno, porque puedes coordinar con gente muy distinta a ti, que no es igual a ti, y Ujú. entenderle en sus diferencias. Creo que eso es Mira, bueno. qué interesante. O sea, adaptarte al lugar y con lo que tienes trabajar, buscar una solución a eso. Muy Exacto. bien. Si miras hacia atrás, ¿qué viaje marcó un antes y después en tu vida? Brasil, tengo familia en Brasil Mira. y tuve la suerte de viajar en muchas ocasiones en veranos a Brasil a ver a mis primas y primos. Y puedo decir que pasé tiempos largos de vacaciones en Brasil, en las vacaciones de verano, nuestros papás a veces nos mandaban a visitar a los primos y a los tíos allá y me Ujú. pareció un país de un pueblo sumamente afectivo, cariñoso, cálido, descomplicado y muy musical. Es un universo de ritmos y de músicas que a mí me encanta la música. Entonces es un pueblo muy alegre también, a pesar de que puedes ver pobreza, puedes ver gran desigualdad, pero es un pueblo muy alegre y me cambió mucho a mí Brasil. Mira, qué interesante. Estás feliz, entonces estás un poquito más conectado con nuestro Sudamérica. Perfecto. Cuéntame, ¿qué sientes, qué gusto sientes? O sea, buscar la parte linda de ser ecuatoriano. ¿Qué Yo creo rescatarías de nuestra que, cultura? yo creo que lo ecuatoriano es una cuestión multidimensional, pluridiversa. Ajá. eh, es un país que está repleto de santuarios, tienes la Amazonía, tienes Galápagos, tienes la costa, no es lo mismo Esmeraldas que Manabí, que Santa Elena, tienes la sierra, tienes Imbabura, tienes Tungurahua, tienes las comidas de la costa, la comida de la sierra. Creo que es un país multicolor, pero también multisabor y me encantaba. Por ejemplo, una de las cuestiones que cuando estás afuera yo más extrañaba era la posibilidad de estar en Quito y si tenía ganas de ir al calor o a la playa, ir a la playa y a 3 o a 4 o 5 horas llegar al mar.
que en sí. cualquier época del año, no estás delimitado por las estaciones. Ujú. Disfrutar de la arena, disfrutar del sol, disfrutar de la brisa. Aprecio mucho la geografía me encanta el Ecuador. Ujú. Me encanta Quito, me parece que Quito también es una ciudad de una arquitectura impresionante. Tienes el Una centro fusión, histórico, es pero muy también lindo. tienes la parte moderna de gran diseño urbano. Creo que tiene una forma de crecimiento comparada con otras ciudades latinoamericanas muy linda como Mira, ciudad. igual esta, Claro, este mira dónde paisaje que estamos aquí tenemos, con claro. Guápulo frente a nosotros. Mira, No, esto muy, también muy es muy lindo. bonito. Y esta Sí. noche, sí, perfecto. Y bueno, siempre para terminar, nosotros le preguntamos a nuestro invitado, si le pudieras dar un La color a tu música. vida. Qué bien. Sí. A ver, Bueno, veamos. Si le podrías dar a tu vida un color, ¿cuál sería y por qué? sería el rojo. ¿Por qué? Porque el rojo a mí me representa el amor, me representa la pasión, me representa una explosión fuerte de color llamativo. Me atrae mucho el color rojo. Ujú. Creo que es con el que más me El que más te identificaría. identifica. Muy bien. Y, por ejemplo, si viene alguna persona de otro país, ¿qué lugares sí o sí de Ecuador tiene que conocer? Yo le sugeriría siempre la Amazonía, ¿no? Sobre todo por que estamos en un mundo en donde las poblaciones en un 70% han dejado el campo y se han pasado a vivir en metrópolis, en megalópolis, en selvas de cemento. Entonces creo que una de las joyas que tenemos todavía en el planeta Tierra son los santuarios ecológicos como Mindo, como Tena, como Macas, adentrarte a pasear, escuchar de noche la sinfonía de los sonidos de la naturaleza, los olores, la humedad, el olor a tierra, el olor a río, que los pies entren en contacto con esas materias diversas, ir al mar, a la arena, a los Frailes, por ejemplo, esa zona, Santa Elena, Yampe, varios lugares, varias playas, caminar, ver el paisaje, ir a la sierra, Imbabura, a los lagos, a Baños, las puertas de la Amazonía, Puyo, creo que Quito, Ecuador, En todas las general. ciudades, Cuenca, Ambato, todas son muy lindas, hay que recorrerlas si se puede. Sí, Yo cada la lugar cosa, tiene su claro, por encanto. supuesto. Y hay que ir siempre, creo yo, a los lugares con la mirada abierta a descubrir el encanto, no esperar, hay que buscar, hay que perderse, hay que deambular, hay que salirse del corset que te imponen las guías turísticas, no o el recorrido clásico, ver otros recorridos, Claro. buscar otros temas. Otros temas, hablar con las personas del lugar, como dices, subirte a un transporte, perderte en ese bus de un lado al otro. Es que Exacto, ahí, subirte en un lado, bajarte claro, en bajar, otro, ver qué hay en ese barrio, claro. qué se come, qué se bebe, cómo se divierten. Y esas son las anécdotas más bonitas de un viaje al final. Lo Sí, que no esperabas que te suceda. exacto, la capacidad de sorprenderte que tiene a veces la vida cuando te abres a esa experiencia. Ujú. ¿Y qué consejo le darías a esas personas que no están abiertas tanto a explorar, sino que esa es su rutina, 8 horas de trabajo a la semana y estás como el ratoncito en su cuerda dándose en su, ¿cómo es? El ratoncito Que dándose, está que ahí se está dando la vuelta todos los días. recordar siempre que cuál es la idea de vivir. ¿Ya? ¿Para qué vinimos al mundo? ¿Para estar esclavizados dentro de un proceso productivo Ujú. que nos vuelve automáticos o repetitivos? Yo sé que te puedes enamorar de tu trabajo, sé que es Claro, si te importante gusta, encontrar ajá. la pasión y hacer lo que te gusta, pero también creo que los momentos de mayor crecimiento son cuando haces algo a lo que no estás condicionado, a lo que estás libre tú de hacer, de explorar, de ir a descubrir. Quiero viajar a tal lugar, quiero Y te vas. hospedarme en tal sitio, quiero probar tal comida, quiero oír tal música, me voy a ir a sentar allá a escuchar tales instrumentos o tales músicos, me voy a dar un baño de música, abrirse a estos baños de sabores, de lo que escuchas, ¿no? El tema de la resonancia. ¿Qué me dice a la ciudad a la que voy? ¿Cómo son sus letreros? ¿A qué espacios me invita a conocer? ¿Qué museos? ¿Qué plazas? ¿Qué parques? ¿No? ¿Qué me dice la ciudad? ¿No? Su historia. Creo que eso es muy lindo. Pero también, sí es interesante lo que dices, pero muchas veces las personas están en ese momento, se dan ese tiempo
se hospedan en ese lugar, pero muchas veces están más conectados en la tecnología que en el momento en sí. Ese también es otro gran dilema, ¿no? Estamos Claro. muy metidos en la virtualidad. Uno dice, me voy a meter a ver mi celular 5 minutos y luego has estado 2 horas. Creo que hay que darse un tiempo para tener experiencias materiales, ¿no? Materiales en el sentido del tacto, del olfato, del sabor, del viento, de la percepción, de los sentires, ¿no? Ujú. Creo que los sentires son muy importantes y creo que salir de tu cuarto es urgente, es necesario e ir a explorar las ciudades, las plazas y todo eso, los monumentos, Claro, conocer gente, ver cómo la gente se comporta, el lenguaje corporal, las expresiones. eso también es muy importante, Es pero, lindo, es pero ahí tienes diverso. que estar Son abierto a otras eso. culturas, Claro. claro. Y también no solo conoces tu ambiente, sino también tú te conoces en esa situación. El mismo Claro. Julio de ese viaje o de ese, tal vez a través de los años cambió. No es el mismo Julio de 20 años atrás, no sé. Por También supuesto, eso. te pones a prueba porque estás en otro espacio, tienes que tener capacidad de adaptarte, capacidad de responder a ciertas exigencias. Entonces eso también te genera una adrenalina, te genera un vértigo, o sea, tienes que lanzarte, abrirte y yo creo que lo chévere es ir seguros de que aquí en Ecuador la gente es buena, somos buenos trabajadores, somos Ujú. serios. eh, yo de lo que he visto, los ecuatorianos se desempeñan muy bien en Italia, en España. Entonces, nada, creo que a la gente que quiere viajar, que lo haga, que no tenga miedo, que se aviente, que no, no dude de tener ese espíritu aventurero, de vivir aventuras, de vivir experiencias nuevas, de conocer otras personas, otros lenguajes, otros modos de ser. Ujú, súper interesante igual. Y bueno, para terminar, Julio, a un estudiante que no tiene los hábitos lectores, ¿qué consejo le darías o qué libro le dijeras que empiece a leer? Wow, qué buena pregunta. Le recomendaría comenzar con Los Miserables de Víctor Hugo. ¿Ya? Me parece que Víctor Hugo es un escritor primero que escribe de una manera muy linda, ¿no? Tiene un uso del lenguaje muy rico, vas a aprender muchas palabras, muchas metáforas, pero que sobre todo es como un sociólogo de la época, porque analiza las problemáticas de diferentes sectores de la sociedad y te muestra cómo era un París de una época, qué les preocupaba, qué les angustiaba, qué les molestaba, qué funcionaba, qué no funcionaba. Creo que es una forma muy buena de aproximarse a la lectura y a ver cómo un escritor puede decirte tantas cosas sobre el amor, sobre el dolor, sobre la angustia, sobre la esperanza, sobre la rebeldía, creo que esa Por sería ahí. mi sugerencia. ¿Y alguna autora ecuatoriana o autora? A mí me gusta mucho Gabriela Ponce, ¿Ya? es una escritora ecuatoriana contemporánea. Sugiero que lean Sanguínea, porque es la experiencia de una chica, de una niña que se hace adolescente y luego una mujer, y cómo vive sus transiciones en una ciudad como la nuestra, Quito, a veces un poco curuchupa, a veces un poco conservadora, y cómo ella se va abriendo espacio en esta cultura quiteña, me parece muy interesante. Yo recomendaría también esa lectura. Perfecto. Entonces, para los que nos están escuchando, tienen que leer sí o sí esos dos libros. Bueno, Julia, ha sido un gusto hablar contigo, de tus viajes, de política, de también empezar ese amor cultural por Ecuador, que tenemos tantas bondades y empezar a valorar lo nuestro, que eso es lo más lindo. Bueno, a nombre del Regreso te queremos dar esta tacita, El Regreso, historias que contar para que te tomes tu cafecito mientras, o también tu vino te puedes tomar ahí. Bueno, Ha muchas sido un gracias. gusto y muy muchas gentil. gracias, Julio, por esta conversación amena que nos has nutrido de muchos conocimientos y que también nos has aconsejado de que no tengamos miedo a viajar, a conocer y a ser nosotros mismos en el lugar donde estemos. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, chicos, gracias por escucharnos. Recuerden que todos tenemos una historia que contar y otra que escuchar. Este ha sido el 10º episodio del Regreso. Bien,
Julio, maestro. Está bien. Perfecto. ¿Cómo lo vieron, pasó? chicas? ¿Qué le pasó? Den sugerencias, Pero digan sí, algo. súper interesante A lo mí que me dijiste. parece muy bien lo de las clases que se tomen pruebas así oral, no solo escrito, porque Por supuesto. para Yo sí les tomo pruebas orales a mis estudiantes. Yo no creo en la prueba escrita, ni tampoco en los ensayos que mandas a hacer, porque No, ya porque te ahora da. con ChatGPT te hace todo. Yo, ¿Y sabes lo que yo hago en los ensayos? Les mando a leer unos artículos. Vienen a la clase, incluso ya si no leyeron 20 minutos antes, hacen el ensayo en clases, denme sus Eso. celulares toditos. Esto fue El Regreso con Paulina Rubio.